¿Será cierto? ¿Será real? Pues ya estaba con alteraciones de tipo demencial. Pues ahora resulta que mi mamá ve cosas, que ve niños y ve niñas y ve adultos, y yo voy a jugar con ellos, decía la niña. Quiero que entiendan que esto puede ser algo controversial. Hola, ¿qué tal, comunidad de Geriatría con Sentido? Me da muchísimo gusto poder estar aquí con ustedes y compartir, ya saben, información que para mí es la más importante de YouTube, así lo quiero ver, como información transformadora para ti, para que sigas aprendiendo de tu vejez, de tu envejecimiento. Recuerda que estamos ahorita cambiando un poquito el formato de los videos y estamos contando anécdotas, ¿sí? Entonces, de todo eso que me va sucediendo en la consulta, cuando salgo a los domicilios, cuando voy a los hospitales, cuando algún profesional me comenta algo. Trabajo con una enfermera geriátrica que también está pues al pie conmigo, que también me comparte muchísima información. Entonces yo voy a empezar a transmitir esto, porque muchas de las veces estas historias no las conocen. Estas historias, yo me quedo con ellas, pero ya platicando aquí con mi equipo y todo, hemos decidido que estas historias tienen que contarse. Tenemos que compartirlas y es lo que voy a hacer a continuación. Antes de compartir esto, porque pues sí lo voy a compartir, pero quiero que entiendan que esto puede ser algo controversial. Es algo controversial, es algo que puede salirse un poquito de la norma, sí, por lo que está sucediendo. A mí me llamó mucho la atención. Entonces yo dije, cuando esta persona profesional, porque esta historia me la contó alguien profesional de la geriatría, me la comentó, dije yo, ¿será cierto? ¿Será real? ¿Serán mentiras o qué habrá pasado? No lo sé, pero así sucedió y yo quiero que ustedes al terminar el video, por supuesto me dejen los comentarios para pues que ustedes me den su opinión. Si yo utilizo una palabra para definir esta historia, pudiéramos considerarla como algo paranormal. ¿Algo paranormal? No lo sé, probablemente sí, y aquí va la historia. Acuérdense que habitualmente yo atiendo pacientes que tienen antecedentes de demencia. Acuérdense que la demencia es un tema que voy a estar tratando regularmente porque es un tema que cada vez está más en el top de las enfermedades de tipo geriátrico, ¿sí? Bien, entonces me tocó ver a una hija cuidadora, hija única, que estaba cuidando a su mamá y pues ella estaba acompañada, la hija estaba acompañada de su hija, que era nieta de la señora. Pero desafortunadamente la paciente geriátrica pues ya estaba con alteraciones de tipo demencial y desafortunadamente la hija, ¿verdad? Pues no tenía otra opción de que trasladar a su hija, a su mamá, trasladarla a la casa de ella, porque la hija tenía que ir a la casa de la señora, a ir a cuidarla. Pero por cuestiones de trabajo, por cuestiones de distancias, por cuestiones de muchas situaciones, entonces la hija decide cambiarla de domicilio a un lugar más cercano a pues donde estaba ella, donde estaba su trabajo, etcétera. Y entonces la señora pues ya no podía estar allá. Entonces hizo el cambio de domicilio y cuando ya está la señora en el otro domicilio, que era un poquito más lejano de su domicilio natal, la señora característicamente empezó a comportarse de una forma irritable. La señora es una persona mayor, mujer geriátrica, ya más de 80 años, que ya tenía el diagnóstico de demencia. Entonces cuando la cambian de domicilio, empezamos a platicar en ese momento, y la hija me comentaba que empezó a sentirse irritable la señora, que desafortunadamente empezó a ver alucinaciones, que la persona geriátrica empezó a ponerse como que pues intolerante, no quería comer, estaba despierta en la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cuando me platica eso la hija, yo le dije, bueno, pues obviamente es un factor de riesgo, ¿verdad? El hecho de que
un adulto mayor o una persona mayor, ya más de 80 años la señora, tenga cambios de domicilio, pues obviamente esos cambios de domicilio generan irritabilidad, generan cambios en el comportamiento, generan cambios precisamente a nivel mental. Y que sí, es un factor de riesgo. Y empezamos a darle tratamiento, Fue un poquito difícil darle tratamiento, la verdad, porque era muy resistente a los medicamentos. Era bastante resistente a los medicamentos, algunos medicamentos. Afortunadamente la logramos controlar, pero como ya se estaba generando ahí una situación de plática, la señora, o sea, la hija, empezó a comentar que cuando ella llegó a la casa, ¿sí?, empezó a sentir como una vibra extraña en la casa. Así me lo comentó, ¿no? Como una vibra rara, como una vibra extraña en la casa a donde se había trasladado. A lo mejor era la sensación. Entonces, cuando empezó ella a estar en la casa, pues ella dice que no se sentía cómoda, que se sentía rara, pero no sabía explicar qué era. Y fue cuando entonces su mamá se empezó a poner mal. Sí, casualmente. También empezó a desorientarse y a ponerse ahí como rara del neurológico que les comentaba ahorita. Entonces yo le dije, no le dije, se le comentó a la hija qué era lo que estaba viendo su mamá, cuáles eran ese tipo de alucinaciones que tenía su mamá. Y decía la hija que veía personas, veía personas adultas, veía niños, veía niñas, unos más medianos, otros más pequeños, otros más grandes, otros adultos, veía un montón de gente, masas así, masas. Y esas alucinaciones que tenía la señora, pues obviamente la irritaban, la ponían inquieta, la ponían como diciendo cosas incoherentes por la misma demencia que tenía. Entonces, como ya comenté, se le dio un tratamiento y todo, empezó a mejorar, pero hay que recordar que la señora, o sea, la hija y también su mamá de ella, vivían con la nieta. Estaba la nieta. Y la nieta que juega un papel fundamental en esta historia media, pues yo no sé cómo llamarla, rara, extraña, paranormal, fuera de lo común. Comunidad de Geriatría con Sentido, estamos muy contentos porque a partir de ahora ya puedes ser miembro oro de esta gran comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que vas a recibir información totalmente exclusiva para ti, uniéndote precisamente a miembro de este canal. Vas a recibir transmisiones completamente en vivo sobre casos clínicos detallados, reales, de lo que se hace con cada uno de los pacientes. Por supuesto, para que tú sigas aprendiendo, le vamos a dar prioridad a las preguntas que tú tengas y se van a contestar en ese momento. Vas a recibir también, por supuesto, insignias, vas a recibir emojis y también al final de cada video vas a ser mencionado como productor de cada uno de estos videos. Así que por favor, no se te olvide unirte lo antes posible a esta membresía o ser miembro oro de la gran comunidad de Geriatría con Sentido. Porque entonces la niña, que aproximadamente tiene como 6 años, 7 años aproximadamente, me comentaba la hija de la señora que empezó a hablar sola, o que empezaba a hablar sola, en la casa nueva, y que empezaba a desempeñarse la niña hablando sola, cuando eso no le ocurría, pues en la otra casa en donde estaba anteriormente, o en la casa de su mamá, ¿no? Entonces ya cuando están las tres juntas en esta nueva casa, la niña empieza a comportarse también de forma extraña, empieza a comportarse de forma rara, algo que no le había pasado nunca, según me comentaba ella. Entonces la niña empezó a hablar sola, la niña se comportaba rara por momentos, que decía que había ahí niñas y que veía niños también, ¿sí? Entonces, unificando la información, también a la niña se le medio preguntó qué era lo que veía, y veía exactamente casi lo mismo que veía la persona mayor que estaba enferma y que tenía la demencia. Dicen que también dicen, no, es que hay niños y niñas ahí jugando, y yo voy a jugar con ellos, decía la niña. Y la hija pues se sentía rara, ¿no? Pues ahora resulta que mi mamá ve cosas
que ve niños y ve niñas y ve adultos, y ahora resulta que mi hija también ve niñas, ve niños y ve adultos, ve como masas de gente ahí, varias personas parados, sentados directamente allí. Eso fue directamente algo sumamente extraño para la hija, que los comportamientos de su hija fueran de esta naturaleza, ¿sí? Sabemos perfectamente que a veces hay niñas, niños de esas edades que empiezan a tener como, pues, amigos o amigas imaginarias, ¿no? Pero lo que resulta extraño es que veían prácticamente lo mismo. Y ella, cuando llegó a la casa, sintió una sensación extraña, aunque no sabía definirla cómo, acerca de esta situación. Entonces, cuando me empezaron a comentar esto, yo estaba analizando todo, dije, a ver cómo hubiera estado esta situación. Que esta era una casa que no era propia, por cierto, era una casa que era rentada. ¿Sí? Era una casa rentada. Y sabemos que en casas que tienen muchos años, que tienen 30, 40 años de construcción, pues muchas de las veces pasan muchas cosas. Hay infinidad de personas pisaron esos lugares y pasan cosas. Entonces, una vez que aparentemente todo ya estaba más tranquilo con la mamá de la hija, todo esto, empecé a reflexionar y dije yo a través de esto, dije, bueno, ¿cuántas personas mayores que tienen una enfermedad demencial y tienen alucinaciones en un lugar diferente al de su origen, realmente están viendo algún hecho, alguna persona ahí realmente paranormal? Muchos pudieran decir, no, pues es que, ¿sabe qué, doctor? Pues es que es la misma enfermedad. Es la misma enfermedad la que hace que esa persona mayor vea alucinaciones, que es lo que yo creo, yo personalmente, como médico, como científico, ¿no? Y muchos probablemente me van a criticar, no, doctor, ¿usted cómo va a andar hablando de esto? Ni que fueran canales de hechos paranormales. Pues es algo que sucedió y que me contaron y que yo dije, bueno, probablemente sea real. Y ya me ha ocurrido a mí anteriormente, muchos pacientes así, ya, muchísimos. Pero nunca me habían comentado esta situación así, tan coincidente. Y yo dije, voy a comentarlo con la comunidad para ver qué pasa, para ver qué sucede, para ver qué opinan, porque no todo es historias de reflexión y consejos, no, también es para ponernos a pensar. Entonces yo dije, si tengo un paciente, yo, por ejemplo, con demencia y está viendo cosas, digo, ¿es la enfermedad demencial que tiene o realmente está viendo algo? O realmente sí está viendo algo porque es un lugar diferente en el que estaba. Y esto a mí me movió la cabeza para precisamente entonces que a partir de ahora, a partir que yo tenga un paciente con demencia, ver realmente si hay alguna persona menor de edad o diferente y que ella o ese niño o niña, porque también ya me ha tocado casos en donde está la nieta, está la persona mayor y está la hija encargada, y yo pues a los niños pues normalmente pues no les pregunto nada, ¿verdad? Porque no son parte del caso. Pero ahora con este caso que me tocó, entonces voy a empezar a partir de ahora a preguntarles a esos niños o niñas si es que también ven algo, porque ahora puede resultar que sea cierto así y que hay ciertos lugares o ciertas casas o ciertos departamentos en donde pudiera manifestarse esto. Quiero que hagan esta pequeña reflexión acerca de estos puntos que voy a mencionar como unidad de geriatría consciente. Esta primera reflexión es acerca, repito, YouTube, sobre las demencias. Acuérdense que cada vez estamos teniendo más casos de demencia. Eso es sumamente importante. Segundo, que los tratamientos para la demencia muchas de las veces no recaen solamente en lo farmacológico, sino que también recaen en los movimientos de domicilio, cómo lo tratan, etc. Y tercer punto muy importante, que este es aprendizaje para ustedes, pero también puede ser aprendizaje para mí. Digo, obviamente yo estoy aprendiendo todos los días de donde sea, pero este tercer punto es aprendizaje también para mí,
¿Por qué? Porque a partir de ahora, si yo veo una persona mayor en una casa que tiene demencia y me está viendo cosas ahí raras, un perro, una sombra, animales o personas ahí, niños, niñas, entonces ahora mi obligación va a ser preguntar a un otro miembro de la familia, en este caso fue una niña de 6 7 años, ¿no? Que así pasó la historia. Preguntarle, oye, a ver, ¿con quién vive la persona mayor? No, pues vive con su nieta. A ver, pásale la nieta también, ¿verdad? Para ver si no también está viendo cosas raras o extrañas y que pudiera haber un ambiente ahí paranormal. No sé si sea paranormal. YouTube, por favor, pónganme aquí en los comentarios qué piensan acerca de esta historia. Coméntenme si les ha pasado algo similar, probablemente sí. Es la primera vez que yo me atrevo a compartir algo así, algo tan raro, porque pues puedo ser tendente a las críticas por andar hablando de cosas paranormales. Pero como a mí se me hizo extraño, yo lo comparto con ustedes. Necesito saber qué está sucediendo con su opinión aquí abajo en los comentarios. También, por favor, Facebook, pónganme aquí en los comentarios y TikTok también. Recuerden que vamos a estar comentando anécdotas de todo tipo. Voy a empezar a comentar anécdotas de todo tipo. Ya, ahora sí no voy a tener filtros de que hay esta historia, a lo mejor no. Todas las voy a empezar a contar, obviamente con un lenguaje que no sea para prohibición en alguna red social, pero definitivamente lo voy a empezar a hacer sin filtros. Así que sigamos aprendiendo comunidad de Geriatría con Sentido. Les mando un gran saludo y seguimos en contacto.